Bueno, nosotros somos el equipo 10 y vamos a exponer sobre la genética y el cáncer. Primero vamos a hablar sobre los oncogenes, pero como ya sabemos, de manera normal, las células van a responder a señales internas y externas que estimulan el ciclo celular. Y entre los genes relacionados con la transformación maligna de las células, vamos a encontrar las dos clasificaciones que serán los oncogenes y los genes supresores de tumores. Bien, para hablar acerca de los oncogenes, primero debemos saber qué son los protooncogenes. Los protooncogenes pueden definirse como genes que codifican proteínas que regulan de manera normal y fisiológica la cascada de eventos que sirven para mantener el control de la progresión del ciclo celular y el estado normal de la diferenciación de la célula. A este se les puede anteponer el prefijo C de celular para distinguirlas de las versiones virales a las cuales pues, se les pone el prefijo V. Tendremos también que las versiones alteradas de estos protooncogenes por mutaciones van a dar lugar a, los oncogenes, los cuales van a ser los genes del cáncer. Sin embargo, las funciones de los productos génicos de los protooncogenes y de los oncogenes son diferentes. En los oncogenes vamos a tener em, que los productos son las oncoproteínas, quienes actúan pleiotrópicamente para provocar una serie de cambios celulares y moleculares, dependiendo del nivel molecular específico en el que actúen. También, para profundizar un poco más, es necesario revisar la cascada de eventos en la división celular. En las proteínas denominadas como factores de crecimiento, vamos a ver que se proporciona un estímulo externo a la célula que al unirse a su receptor de membrana celular se va a autoactivar como una enzima con capacidad de tirosina sinasa o a través de segundos mensajeros, con lo que se va a iniciar ahora sí la cascada de fosforilaciones en proteínas citoplasmáticas, las cuales van a modificar los factores transcripcionales que se encuentran en el citoplasma y posteriormente van a migrar hacia el núcleo uniéndose al DM y activando la expresión de proteínas que induce la división celular. Bien. Asimismo, existen señales inhibitorias que pueden frenar la división celular a través de mecanismos similares. Ay, no, ¿le puedes regresar a la pasada, por favor? Gracias. Sí, pueden existir señales inhibitorias que frenen la división celular a través de mecanismos similares. Y el balance entre estas dos cascadas de señalización va a ser lo que permita la homeostasis de la división celular en una célula normal, lo cual va a estar coordinada por proteínas desde el espacio extracelular hasta el núcleo, haciendo que puedan encontrarse a diferentes niveles celulares dentro de la misma división celular. Ahora sí, ¿me puedes dar la siguiente, por favor? Y a continuación vamos a mencionar los niveles y daremos algunos ejemplos. El primero va a ser los factores de crecimiento, las cuales van a ser proteínas que se unen a dominios extracelulares de receptores ubicados en la membrana plasmática. Aquí van a disparar una señal de transducción. El primer oncogen descrito como factor de crecimiento fue VCIS, quien es procedente del virus del sarcoma de los simios, similar a la cadena beta del factor de crecimiento derivado de las plaquetas. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Gracias. El siguiente será el receptor con actividad de tirosina sinasa. El receptor del factor de crecimiento epidérmico es una proteína transmembranal con actividad de tirosina sinasa que se activa cuando se une al factor de crecimiento en su dominio extracelular, provocando que la tirosina sinasa de la proteína codificada por el virus de la eritroblastosis aviar se activen específicamente sin necesidad de un estímulo y va a provocar que pierda su función normal,
lo cual va a conducir a la oncogénesis. También se investigó acerca de un gen relacionado con el antes mencionado, al cual llamaron ER2. Este se encuentra mutado en carcinoma pulmonar y va a ser el blanco terapéutico de un grupo de fármacos inhibidores de la tirosina sinasa. Bien, dentro de las proteínas G asociadas a membrana, un ejemplo típico va a ser que se encuentra implicado en la transducción de señales en la familia de los genes RAS, la cual va a incluir tres protooncogenes relacionados de forma estrecha: Harvey RAS, Kristen RAS y NRAS. Y estos van a codificar para proteínas que se encuentran en la superficie interna de la membrana plasmática. Su principal función va a ser unir GTP y GDP a través de su actividad de GTPasa, participando en las vías de transducción de señales que regulan el crecimiento celular. Las funciones puntuales van a activar como el potencial oncogénico de estos genes RAS y a su vez van a alterar la secuencia aminoacídica de las proteínas P21. Y pues va a ser muy importante la identificación de este tipo de mutaciones en RAS, ya que también contribuye al pronóstico de diferentes tipos de cáncer de colon o pulmonar. ¿Le das a la siguiente, por favor? Dentro de las cinasas citoplasmáticas, la mayoría de la actividad de los mamíferos se realiza a través de la fosforilación de los residuos de serina treonina de las proteínas. También las cinasas van a ser solubles citoplasmáticas y miembros de la cascada de señalización que fosforila la proteína y la activa. Esto de forma sucesiva hasta culminar en la activación de factores transcripcionales que actúan en el núcleo y están funcionando como segundos mensajeros. También veremos que el oncogen viral VRAF es una versión truncada de la proteína celular. Ok. Dentro de la siguiente tabla, pues nos da ejemplos de cada protooncogen y su producto, o bueno, la función biológica que va a tener. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ahora vamos a hablar de los agentes carcinógenos, los cuales se van a dar por diferentes factores. Entre estos contamos con los agentes físicos, como las radiaciones UV, radiaciones ionizantes y rayos X, los cuales dañan al ADN de diferentes maneras. Primero, la radiación UV puede generar dímeros de timina, pero también puede formarse sitios apurínicos o apirimidínicos por eliminación de bases. Y esto puede romper la cadena de nucleótidos o formar puentes cruzados entre ellas. En el caso de los rayos X y las radiaciones ionizantes, estos van a generar radicales libres intracelulares, provocando estrés oxidativo y potenciando el efecto mutagénico. Ahora, dentro de los agentes químicos, vamos a tener que se van a dividir principalmente en dos formas de acción, o las dos más importantes y de cierta forma directas, y van a ser los carcinógenos directos, quienes por sí mismos pueden interactuar con el ADN, y los procarcinógenos, quienes necesitan una modificación previa catalizada por enzimas del propio organismo, y este proceso por el cual se ven capaces de producir mutaciones se va a llamar activación metabólica. Los intermediarios formados en este proceso se llaman carcinógenos inmediatos, y el producto que reacciona con el ADN se va a llamar carcinógeno final o carcinógeno esencial. Pero también existe otro grupo de compuestos químicos, como los llamados promotores de tumor. No son mutágenos y no producen tumores por sí solos, pero su acción altera la regulación de la expresión genética.
estimulando también la división celular, potenciando a los carcinógenos. Este va a ser el caso de los ésteres de Forbol y el aspartamo, el cual muchas veces encontramos en los chicles. Y ya por último, están las sustancias químicas que, si bien no actúan directamente sobre el ADN, sí van a ser responsables de alterar la biología de la célula o la interacción con su entorno, como pueden ser los hidrocarburos policíclicos aromáticos, el benzopireno, aminas aromáticas, nitrosaminas como la dimetilnitrosamina, y los compuestos inorgánicos como arsénico, asbesto, berilio, cadmio y cromo. Bien, ahora en cuanto a los genes supresores de tumores, vamos a tener que estos desempeñan una función clave en la tumorogénesis al restringir o suprimir la proliferación celular bajo ciertas condiciones. Y pues esto va a ser muy importante ya que para la formación tumoral maligna es necesaria su inactivación o pérdida, necesitando que ambos alelos del gen estén alterados, por lo cual se le confiere una naturaleza recesiva. Los mecanismos, gracias. Los mecanismos por los cuales ambos alelos se inactivan puede ser por el mismo tipo de mutaciones o alguna diferente. Por lo regular, se van a poseer dos alelos de un gen sin alteraciones, aunque en algunas mutaciones se puede heredar un gen con uno de sus alelos mutados. Sin embargo, el otro alelo tiene la capacidad de reemplazar la pérdida de función del alelo mutado, y ya cuando se pierde esta combinación, que puede incluir una mutación de manera aleatoria, se da una pérdida de heterocigosidad de los alelos, lo cual implica cambios en dos alelos mutados, favoreciendo el desarrollo de un tumor. Entre los genes supresores de tumores más conocidos se encuentra el gen del retinoblastoma, mejor conocido como GNRB, localizado en el brazo largo del cromosoma 13, región 1, banda 4, subbanda 1 y subbanda 2, y P53 situado en el brazo corto del cromosoma 17, región 1, banda 3, subbanda 1. Aunque pues no van a ser los únicos, ya que también existen otros genes supresores de tumores de importancia médica, pero se limitan a tipos específicos de cáncer, como los genes APC y DCC, situados en el brazo largo del cromosoma 5, región 2, banda 1 y región 2, banda 2, y en el brazo largo del cromosoma 18, región 2, banda 3, subbanda 3, cuya importancia clínica se especifica en el cáncer de colon. Los genes NF1 y NF2, situados en el brazo largo del cromosoma 17, región 1, banda 1, subbanda 2, y el brazo largo del cromosoma 22, región 1, banda 2, subbanda 2, el cual es asociado a neurofibromatosis. Puedes dar a la siguiente, por favor. Y esta va a ser una tabla donde vienen los diferentes genes supresores de tumores, localización e importancia biológica. Pero solo para ahondar un poco más, vamos a hablar sobre el retinoblastoma y P53. Gracias. Bien, tendremos que el retinoblastoma es una enfermedad que se manifiesta por una tumoración maligna en la retina desde la infancia. Aquí vamos a tener que el cariotipo de los pacientes muestra una lesión del cromosoma 13, donde se va a localizar el gen RB, como se mencionó antes, pero el fenotipo maligno solo se desarrolla cuando ambos alelos de RB están mutados. En la forma hereditaria de la enfermedad, uno de los alelos de origen paternal porta la de lesión, y cuando se altera el otro alelo se desarrolla el tumor, aunque también existen casos esporádicos en los que los alelos son de origen parental y son totalmente normales. Sin embargo, el tumor se puede presentar por mutaciones somáticas en los dos alelos. La inactivación del gen RB se ha observado en el retinoblastoma, el osteosarcoma y también en el cáncer pulmonar de las células microcíticas. Perdón. Le puedes dar, gracias.
Y ahora P53. Tendremos que el gen P53, también conocido como el mayor supresor de tumores debido a las diferentes funciones que tiene, codifica para un factor transcripcional que activa la transcripción de ciertos genes y en respuesta al daño en el DNA detiene el ciclo celular. Esto se logra debido a la inhibición de los complejos CDK y ciclinas, así como la fosforilación de RB. Y en el caso de que el DNA no pueda repararse por eh, cualquier razón, las células aumentan sus niveles de P53 y se detienen en G1 para activar los mecanismos de reparación. Si esta lesión no es reparable, la célula va a ser inducida a apoptosis, mientras que las células con una lesión reparable van a retornar a la fase S y la división celular. Si se heredan estas mutaciones de los alelos de origen parental, existe la tendencia a desarrollar cáncer y esta patología heredada se conoce como el síndrome de Li-Fraumeni, del cual se les hablará más adelante. Bien, ahora ya nada más como un repaso general entre los oncogenes y los genes supresores de tumores. Existe esta analogía de Bert-Bolkestein, donde dice que un oncogen se parece al acelerador de un automóvil, mientras que un gen supresor de tumor puede considerarse como el freno. Esto transportado a términos celulares hace referencia a que cuando se acelera, se divide y cuando se frena ocurre lo contrario. Por ello, los genes supresores de tumor también se les conoce como antioncogenes. Puedes dar a la siguiente. Gracias. Y esta es una tabla con las características de cada uno, donde vemos que la alteración del ciclo celular se va a dar por activación en los oncogenes y por inactivación en los genes supresores de tumores. Que los oncogenes solo necesitan un alelo mutado para que se active su función tumorigénica y es lo que le da el carácter dominante, mientras que los genes supresores de tumores necesitan que ambos alelos del gen estén alterados para que no sean funcionales, lo que le da un carácter recesivo. Eh, Dentro del origen de la mutación vemos que los oncogenes se originan en el tejido somático, por lo cual no es hereditaria. Y en los genes supresores de tumores va a estar presente en las células germinales hereditarias o en células somáticas. Y ya por último, su especificidad tisular dentro de los oncogenes va a ser moderada, mientras que los genes supresores de tumores va a ser fuerte. Muy bien, y ahora vamos a hablar sobre herencia mendeliana y cáncer, presentando principalmente dos síndromes importantes. La siguiente. Bueno, para conocer los síndromes de los que vamos a hablar, que es los síndromes de cáncer de mama y ovario y el síndrome de Li-Fraumeni, tenemos que saber que los síndromes de cáncer hereditario principalmente van a ser por mutaciones germinales en genes que confieran alta susceptibilidad al desarrollo de tumores, pero estos son en su mayoría esporádicos. Y en cuanto a, se van a dividir en dos grupos, en familiares o hereditarios como tal. Los familiares únicamente se van a referir a que va a haber agrupación de casos esporádicos, pero no va a haber algún patrón de herencia. Y en el cáncer hereditario, principalmente va a ser por mutaciones germinales o mutaciones de novo, así como también se va a presentar afectación bilateral de los órganos y en edades más tempranas a las que por lo general se llegan a producir este tipo de síndromes. La siguiente. Y bueno, vamos a hablar del síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, el cual va a ser del 5 al 10% hereditario. Los demás casos van a ser por mutaciones específicas que no tienen que ver con la herencia. Van a ser mutaciones esporádicas en células somáticas, pero pues en algún momento los factores que los ocasionan pueden conducir a la mutación del gen que va a desarrollar posteriormente el desarrollo de estas células cancerígenas.
Entonces podemos observar que principalmente va a seguir un patrón de herencia de transmisión autosómica dominante. Y los genes que se van a ver afectados o que son los asociados son el BRCA1 y BRCA2, que por sus siglas en inglés son Breast Cancer 1 y 2, que pues es como tal el cáncer de mama. Aquí podemos observar que del 60-80% de cáncer de mama se va a producir por alguna mutación en el gen BRCA1 y el cáncer de ovario de un 20-40%, mientras que las mutaciones en el gen BRCA2 disminuyen el porcentaje. Y bueno, aquí podemos ver que la predisposición genética va a ser de transmisión autosómica dominante y se puede ir pasando de generación en generación. Y no únicamente se va a referir a que una mujer de la familia lo tenga, sino que también si se llega a presentar algún caso de algún hombre con cáncer de mama o con cáncer de próstata, pues se puede pasar a la siguiente generación. La siguiente. Y bueno, como aquí ya lo mencioné, van a haber diversos genes que las van a producir estas mutaciones o en donde se van a localizar estas mutaciones, ya sea por deleciones, amplificaciones, pero pues principalmente van a ser los BRCA1 y BRCA2. La siguiente. La mutación por lo general va a estar localizado en el brazo largo del cromosoma 17, que el cual va a codificar para una proteína que es encargada de regular el proceso de la reparación del ADN. Tanto el BRCA1 y el BRCA2 van a ayudar por medio de una recombinación homóloga a que se repare el ADN como tal. Entonces, como lo podemos observar en la imagen, cuando hay algún daño en el DNA, pues esto lo que va a ocurrir es que van a hiperfosforilarse y se van a relocalizar en los sitios de síntesis de ADN. Entonces van a formar un complejo de proteínas para reparar este daño asociado a la replicación. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto al cáncer de mama y cáncer de ovario, vamos a tener la hipótesis de Coulson, el cual se va a referir a evento de 2 golpes, dependiendo para que los genes supresores de los tumores, como los genes BRCA1, se requieran 2 mutaciones para que se desarrolle el cáncer de mama. A diferencia del cáncer esporádico, en el cáncer hereditario una persona hereda, ya sea del padre o de la madre, una mutación en los genes BRCA1 o BRCA2 y va a contribuir al primer golpe. También por eso es que ocurre como tal el patrón de herencia autosómica dominante. La siguiente, por favor. Bueno, van a haber diversos criterios de diagnóstico y principalmente va a ser que el diagnóstico, como ya lo comenté anteriormente, se va a dar en una edad menor al que se presenta normalmente. Puede ser a partir de los 30 años hasta los 50 años. Va a tener bilateralidad y asociación con neoplasias propias en la familia, así como también ya lo había mencionado, aunque en algún hombre se presente el cáncer de mama, pues también alguna mujer lo puede presentar o viceversa. El cáncer de mama triple negativo y algún antecedente heredofamiliar con mutación en alguno de estos genes. Es únicamente en estos casos en donde se va a realizar un estudio genético para pues revisar si existen este tipo de mutaciones. La siguiente, por favor. Y bueno, el tratamiento y seguimiento como tal se va a realizar anualmente a partir de las personas que presenten un tumor de este tipo a partir de los 30 años. Se va a realizar mastografías en las mujeres desde los 25 hasta los 29 años y la resonancia magnética a partir de los 35 hasta los 70 años.
así como también será de utilidad la ecografía mamaria. Y en cuanto al tratamiento, pues los moduladores selectivos de estrógenos en las personas mayores de 70 años, la mastectomía o la salpingorofectomía bilateral, que serían los más efectivos, por así decirlo, y algunos inhibidores de PARP1, o en el cáncer de ovario se puede dictar el olaparib. La siguiente. Y bueno, ahora vamos a hablar del síndrome de Li-Fraumeni. Como ya lo mencionó mi compañera anteriormente, va a ser un síndrome que se va a presentar principalmente por alguna mutación en el gen TP53, el cual va a ser un gen supresor de tumores, presentando una mutación germinal heterocigota. Este también va a presentar una transmisión autosómica dominante de alta penetrancia. Y pues bueno, este generalmente se va a sospechar por 3 características principales: por tumores implicados, por multiplicidad y pues por factores genéticos como tal o el curso de este síndrome. Los tumores. Y en cuanto a factores genéticos, como ya conocemos, el gen TP53 va a tener como producto a la proteína P53, como lo podemos ver en la imagen y como ya se nos habló anteriormente. Esta proteína impide a la célula completar su ciclo celular si su ADN no está correctamente replicado en la fase S del ciclo celular, ya que esta proteína se une con el factor de transcripción E2F y compitiendo con otros ligandos promotores como algunos protoncogenes y CFOS van a ser necesarios para la mitosis. Así que cuando se bloquea a este factor de transcripción E2F que activa los genes, pues se va a inhibir como tal la división celular. En cuanto a las manifestaciones clínicas o el diagnóstico, lo vamos a dividir en los tumores simplificados, que van a ser típicos, o tumores asociados. En tumores típicos podemos observar al sarcoma de partes blandas, sarcomas óseos u osteosarcomas, cáncer de mama, tumor cerebral, carcinoma adrenocortical y leucemia. Y pues entre los tumores asociados son los que se muestran de este lado de la tablita. El segundo factor pues va a ser el curso, en el cual consiste en que los individuos afectados van a tener un exceso de riesgo para desarrollar cáncer en cualquier época de su vida, iniciando desde la infancia hasta la edad adulta, aunque en los adultos no se va a presentar en más de 50 años, sino que se va a generar algún tumor o desarrollar algún tumor cancerígeno antes de los 30 años. De igual manera, ya que es un síndrome hereditario, pues se va a presentar en edad más temprana. Y por último, la multiplicidad, el cual consiste en que se pueden desarrollar de 2 a 3 hasta 5 tumores a lo largo de toda su vida, aunque algunos sean menos, pues no sean tan malignos como otros. Y en los criterios de diagnóstico podemos tener los principales criterios: el diagnóstico de sarcoma en pacientes menores de 45 años o incluso de 30, y como ya lo vimos desde la infancia, un familiar de primer grado con diagnóstico similar, o los criterios de Chomret, que van a ser los criterios clásicos, más algún sarcoma de tejidos blandos, osteosarcoma, los tumores típicos, leucemia, cáncer pulmonar, broncoalveolar o múltiples tumores que pertenezcan al espectro de este síndrome. Y como seguimiento, pues podemos encontrar que dependiendo de la edad de inicio y el tipo de cáncer, se va a hacer algún método de seguimiento, como si el cáncer es suprarrenocortical, pues se va a realizar ultrasonido abdominal desde el nacimiento hasta los 10 años.
Si es un cáncer de mama, pues desde los 18 años hasta los 75 años, como ya lo vimos, por medio de la autoexploración hasta la ecografía, la mastografía. Luego el cerebral, que se puede presentar desde la infancia, sarcoma y leucemia, igual se va a dar un seguimiento desde la infancia y se van a realizar resonancias magnéticas como tal. El colorectal, a partir de los 25 años o antes si está indicado por algún antecedente familiar. Y gástrico, de igual manera, desde los 25 años por medio de una endoscopía. También se puede realizar estudios genéticos y pues principalmente pueden ser estudiados los exones 5, 6, 7 y 8 mediante alguna técnica de screening de mutaciones a través de una secuenciación directa, ya que generalmente en estas regiones es en donde se llega a localizar la mayoría de las mutaciones que dan este síndrome. El síndrome en realidad es un síndrome muy raro, entonces únicamente cuando se llegan a cumplir criterios clínicos específicos como los criterios de Chomret, como ya los vimos, pues es recomendable que se contacte a un laboratorio especializado para que se analice este tipo de genes o se analice el gen completo. Y pues el manejo de estos pacientes, además del seguimiento que acabo de mencionar, pues desde la niñez hasta pues los adultos, se recomienda realizar exploración física, un análisis completo de sangre y orina y una ecografía abdominal para descartar alguno de estos tumores. Y pues en los adultos, la exploración física, exploración de mamas bianual y ecografía o mamografía. De igual manera en sexo masculino y en femenino. También es importante hablar de los cambios citogenéticos en el cáncer y su pronóstico. Bien, vamos a recordar que la citogenética es el campo que estudia la estructura, la función y el comportamiento de los cromosomas. También no únicamente va a estudiar lo que mencioné anteriormente, sino que también va a estudiar las enfermedades que están relacionadas con una causa, por ejemplo, que va a haber una estructura anómala de los cromosomas. Es importante todo esto del análisis citogenético y su importancia la vemos que a lo largo de los años nos ha dado información sobre la biología del cáncer y que nos ha dado como información de más de la mitad de los tumores sólidos que presentan alteraciones cromosómicas. Es de gran utilidad ya que aparte de ayudarnos con el diagnóstico, nos ayuda con el pronóstico, a saber su pronóstico del cáncer. Vamos a recordar que las características de las células neoplásicas van a presentar alteraciones numéricas y arreglos estructurales, tales son como las translocaciones, las inversiones, las amplificaciones y las deleciones. Ya anteriormente habíamos escuchado de estas y ya hemos hablado de estas. Pero bien, vamos a volver a puntualizar qué es una translocación o una inversión. Y estas van a ser los que llevan a la reubicación o yuxtaposición de genes que en condiciones normales se encontrarían separados. Uno de ellos aporta su potenciador de la transcripción que activa la expresión del segundo gen que en su sitio original que se encontraba regulado. Y aquí les puse una imagen de un ejemplo de una translocación. Bien, estas translocaciones de lesiones, eso que yo mencioné que se encontraban en ¿cómo se llama? En los cánceres y demás, vamos a encontrar que este va a ser el caso de los oncogenes. Es decir, por ejemplo, en el MYC, que este va a pertenecer a una familia de genes reguladores y protooncogenes que codifican factores de transcripción. También va a estar el BCL2, que este pertenece a la familia de las proteínas que constituyen un punto clave en la vía intrínseca de la apoptosis celular. Y también va a estar el BCL6, que es un factor de transcripción. Vamos a encontrar esto afectado en las leucemias, linfomas de células del linaje B. Estos genes se van a sobreexpresar bajo la influencia del potenciador transcripcional de genes que codifican cadenas de inmunoglobulinas, IgH, kappa, lambda, que están ubicados en el cromosoma 14, en el brazo largo de la región 32, en el cromosoma 2, en el brazo corto de la región 12,
y en el cromosoma 22 en el brazo largo de la región 11. Se me hizo importante puntualizar o mencionar que es una leucemia y vamos a encontrar que es el cáncer que empieza en los tejidos que forman a la sangre, como la médula ósea, y que hace que se produzcan grandes cantidades de glóbulos anormales y que estos entren en el torrente sanguíneo. Cuando hablamos de linfomas, cáncer hemático, creo que pueden ustedes algunas cosas entenderlas ya que vimos hemático. Otras tienen que ver un poquito con inmuno, pero traté como que mencionarlas a qué se refiere para que no esté sin contexto. Y aquí les puse una imagen de cómo sería en un estado normal y cómo sería con leucemia. El linfoma, vamos a tener que este se va a referir a los cánceres que se forman en el sistema linfático y van a ser neoplasias malignas debidas a la proliferación clonal de células B, T o natural killer en algunos de los estadios del proceso celular, de diferenciación celular. Van a presentarse en aproximadamente el 95%, van a ser linfomas de origen B, y un 5% que va a ser el restante van a ser de origen de células T o natural killer. Ya habían escuchado anteriormente de estas células, igual cuando vimos en hemático, pero van a saber a qué se dedica cada una de ellas cuando vean inmuno. Va a haber una clasificación que van a ser el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Por ejemplo, en las diferencias podemos encontrar unas diferencias en cuestión de la clínica y vamos a tener que en el linfoma Hodgkin va a haber una diseminación ordenada contigua, un compromiso de ganglios linfáticos centrales y axiales. Va a haber un compromiso mesentérico raro o tardío, va a haber un compromiso del círculo de Waldeyer, igual raro o tardío, y va a haber presentación extranodal rara. En cuestión del linfoma no Hodgkin, vamos a tener que este no va a ser contiguo. Va a haber compromiso de diseminación frecuente, va a haber un compromiso de ganglios linfáticos centrales y periféricos, va a haber un compromiso mesentérico frecuente, el compromiso del círculo de Waldeyer va a ser frecuente y va a haber un compromiso extranodal frecuente. Si bien esto va a ocurrir a través de la formación de translocaciones tales como en el linfoma de Burkitt, que este va a ser una enfermedad que se caracteriza citogenéticamente por la presencia de la translocación del cromosoma 8 al cromosoma 14, al brazo largo de la región 24, al brazo largo de la región 32. Esto lo vamos a encontrar en un 80% de los casos. Después también podemos tener, va a haber otras variantes, como por ejemplo la translocación del cromosoma 8 al cromosoma 22, al brazo largo de la región 24, al brazo largo de la región 11. Y esto se va a dar en un 15% de los casos. Otra de las variables, vamos a tener a la translocación del cromosoma 2 al cromosoma 8, del brazo corto de la región 12 al brazo largo de la región 24. Y esto se va a dar en un 5% de los casos. Bien, estas translocaciones se asocian a una disregulación del gen MYC al cromosoma 8 al brazo largo de la región 24, como consecuencia de la fusión de este oncogen con el gen IGH en el cromosoma 14 en el brazo largo de la región 32, o con los genes de las cadenas ligeras kappa en el cromosoma 22, brazo largo de la región 11, o lambda en el cromosoma 2 en el brazo corto de la región 11. El linfoma de Burkitt suele presentarse otras alteraciones citogenéticas secundarias tales como la duplicación por ejemplo, va a haber una trisomía 7 y va a haber una trisomía 12. Va a haber una inactivación del TP53 por deleción o mutación y se detecta en un 30 a un 60% de los linfomas de Burkitt y se asocia con la progresión tumoral. Su pronóstico va a ser malo y si bien en cuestión de la clínica vamos a tener que, como yo les mencionaba, va a haber una alteración en los linfocitos B
en cuestión de la inmunología, y en cuestión de la clínica vamos a tener que va a presentar masas abdominales, invaginación intestinal, masas del anillo, en el anillo de Waldeyer, que estas van a ser las amígdalas, y aquí les puse una imagen de un paciente con un linfoma de Burkitt. Bien, también vamos a tener el linfoma folicular, tanto como el de Burkitt como el folicular. Estos pertenecen a la clasificación de linfomas no Hodgkinianos y no Hodgkin. Y bueno, el linfoma folicular se va a caracterizar citogenéticamente por la presencia de la translocación del cromosoma 14 al cromosoma 18 del brazo largo de la región 32 al brazo largo de la región 21. Esto se va a dar en un 80 a un 90% de los casos. Si bien esta translocación se asocia a una desregulación del gen BCL2, que yo también se los mencioné al inicio, y como consecuencia de la yuxtaposición de una de las regiones JH de las inmunoglobulinas en el cromosoma 14, brazo largo de la región 32, con una región no codificadora del gen BCL2 en el cromosoma 18, en el brazo largo de la región 21. Si no saben a qué se refieren con eso de GH, eso tiene que ver con la recombinación BDJ, y esto de la recombinación BDJ es un mecanismo de recombinación genética que genera un repertorio diverso de receptores de linfocitos, tanto T y moléculas de inmunoglobulina, que son necesarios para el reconocimiento de diversos antígenos bacterianos, víricos y de parásitos, es decir, sirven de defensa. También va a tener que ver así con las células disfuncionales como son las tumorales. Va a haber una alteración en el cromosoma 3 en el brazo largo de la región 27 y o rerodamientos en BCL6 que se observan en un 5 a un 15% de los casos. Igual, tanto BCL2 como BCL6 se les mencioné al inicio. Y en el 90% de los casos con linfoma folicular y alteraciones, como es algunas pérdidas y lo que les mencionaba de las trisomías y demás, vamos a tener que estas lesiones en los cromosomas 6 y 17 se asocian a formas clínicas más agresivas, y la transformación histológica del linfoma folicular al linfoma difuso de la célula grande se asocia con amplificaciones así como la translocación, por ejemplo, del cromosoma 1 al cromosoma 22, y va a haber lesiones homocigotas, al igual que mutaciones, por ejemplo, en TP53 y BCL2. Vamos a tener que en su cuadro clínico va a haber adenopatías en diversos territorios diversos, en fluctuación de aparición, simétrico o indoloro inmóvil. Va a haber ganglios retroperitoneales que van a ser palpables en el abdomen y compresión, hidronefrosis, linfedema. Va a haber también en un 25% de los casos esplenomegalia. En un 20% de los casos vamos a encontrar sudoración, pérdida de peso, fiebre, prurito. También podemos encontrar un linfoma folicular cutáneo muy características y que son lesiones únicas o múltiples de la evolución favorable. Y el pronóstico del linfoma folicular va a ser bueno. En cuestión de la leucemia aguda linfoblástica, tenemos que es una neoplasia de las células precursoras, es decir, de los linfoblastos, del linaje B o T, con una implicación de la médula ósea y sangre periférica. La muestra indicada para el estudio va a ser de médula ósea, y el estudio de citogenética convencional va a ser obligatorio en el momento del diagnóstico. El cultivo es de 24 horas sin mitógenos, y el estudio de FISH es recomendable con las sondas BCR, ABL y MLL. En la población infantil, las características citogenéticas van a ser diferentes que en las adultas, y va a estar en alrededor de los 75% de los casos vamos a presentar alteraciones citogenéticas, y muchas de ellas van a ser recurrentes.
en el 20% de los casos van a presentar un cariotipo normal y el 10% no va a presentar crecimientos, por lo que el resultado va a ser no informativo. Como podemos ver en la tabla, en la leucemia aguda linfoblástica tenemos varias alteraciones citogenéticas y el porcentaje en el que se dan es variable. Por ejemplo, tenemos la translocación del cromosoma 12 al cromosoma 21 en el brazo largo de la región 13 al brazo largo de la región 22, que por ejemplo, se va a dar en 1 a un 2%. Así como también podemos tener, por ejemplo, otras translocaciones de IGH que van a darse en un 8%, o por ejemplo tenemos a la alta hiperdiploidía y va a ser, ¿cómo se llama? Se va a presentar en un 10%. Así como hay diferentes alteraciones citogenéticas, ahora sí que la citogenética nos ha ayudado, como yo se los mencioné al inicio, a saber el valor del pronóstico. Y vamos a encontrar en diferentes linfoma, bueno, sí, en diferentes translocaciones, un pronóstico distinto. Como se los mencioné, depende mucho de la alteración que haya y del avance evolutivo que haya. Va a ser, por ejemplo, puede haber un pronóstico muy bueno, puede haber un desfavorable, un intermedio, o bien un muy desfavorable, o algunos que son desconocidos, y es por eso que es importante que se sigan estudiando. Después también tenemos a la leucemia mieloide crónica, y va a ser una neoplasia que es caracterizada por presencia de leucocitosis neutrofílica y se va a originar en la célula madre pluripotente anormal y que se asocia conscientemente con el reordenamiento BCR-ABL. También esto ya lo habíamos medio mencionado en hemático y suele presentarse en una fase crónica, puede ir seguida de una fase acelerada y una crisis blástica. El estudio citogenético se va a realizar en médula ósea y es un cultivo sin estimular de 24 a 48 horas. La presencia del reordenamiento de BCR-ABL es indispensable para el diagnóstico de la leucemia mieloide crónica. Y en el 95% de los casos, como lo dice aquí, va a ser consecuencia de una translocación del cromosoma 9 al cromosoma 22 del brazo largo de la región 34 al brazo largo de la región 11, que va a dar lugar al cromosoma Filadelfia. No sé si anteriormente ya habían escuchado de él, aunque yo creo que sí. Es de los primeros estudiados y tiene gran importancia. En aquellos casos en los que se sospeche de la leucemia mieloide crónica, es importante que en los estudios, por ejemplo, si la citogenética no revela la presencia del cromosoma Filadelfia, se debe de aplicar técnicas moleculares, tales como algunas que ya conocemos, que es el FISH o el PCR, para comprobar si existe un reordenamiento de la región del BCR del cromosoma 22, que no es detectable por citogenética. Aquí les puse, por ejemplo, el cariotipo parcial e ideogramas de la leucemia mieloide crónica. Y en cuestión de su pronóstico, va a ser que va a estar presente en un 10% de la leucemia mieloide crónica en la fase crónica y hasta el 80% de la leucemia mieloide crónica en la fase acelerada o bien en una crisis blástica. Estas son las clasificaciones que existen en cuestión del pronóstico. La adquisición de estas alteraciones durante el transcurso de las enfermedades marca una peor evolución. Entre un peor CDG va aumentando la clasificación. Como conclusión de alguna forma, cabe mencionar que los anteriores cánceres hemáticos no son los únicos, hay muchísimos más. Y la citogenética ha estudiado muchos otros cánceres que pueden ser cánceres hemáticos o de tejidos palpables, llamémosle así.
Y el resultado más frecuente de las translocaciones moleculares son la fusión de génicas que codifican proteínas híbridas con unas nuevas funciones, que por lo general resultan en la alteración de factores de transcripción o de las actividades de las sinasas y modifican, bueno, va a haber una modificación de histonas o bien al truncar un gen supresor del tumor. Eso es muy importante. Las amplificaciones génicas pueden observarse en los cromosomas como duplicaciones en tándem, en regiones homogéneamente teñidas y minicromosomas dobles. Estas alteraciones igual se van a presentar con frecuencia y va a haber y con una mayor ganancia de copias en tumores con respecto a las leucemias. Como se los mencioné, son las más frecuentes. El mecanismo de las alteraciones ocurre a través del incremento del número de copias de oncogenes, como igual ya las conocen o ya escucharon de ellos, es el MYC o genes relacionados con la resistencia de fármacos, tales como el ABCC1, que es la proteína 1 asociada a la resistencia a múltiples fármacos. Y también va a estar las lesiones que implican la pérdida de una región cromosómica y, como también ya se los mencioné, puede llevar a la eliminación de genes supresores del tumor. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención. Y bueno, la clase está grabada, pero si tienen dudas sobre cualquiera de lo mencionado, pueden mandarnos mensaje y con gusto resolveremos sus dudas. Espero que se encuentren bien y hasta luego.